Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar. Total, si siguen ingresando, los voy a seguir admitiendo. No sé si se me escucha. Se escucha bien, profe. Bueno, eh, vamos a hacer hoy la clase virtual referida a un tema nuevo, que es la actividad número 5 que envié hoy por WhatsApp y que ya está subida también a la plataforma L. El tema es números complejos. Esta actividad, este tema, mejor dicho, se divide en dos actividades. La actividad 5, que es lo primero que vamos a empezar a ver de números complejos, y la actividad 6, que es cómo se representan gráficamente los números complejos. El lunes que viene vamos a tratar de tener otra clase virtual. Vamos a tener clase virtual hoy y en esta semana yo les voy a dejar para que traten de hacer todas las actividades. Y el lunes que viene vamos a tener otra clase virtual donde vamos a ver la actividad 6, que es la continuación de la que vamos a ver hoy. Lo que quisiera es que ya vayan haciendo las actividades y me vayan enviando, porque yo a fin de mes tengo que cerrar nota con ustedes. Entonces vamos a hacer hoy el cierre de actividades, o sea, las actividades que me tienen que entregar es hasta esta actividad incluida y los voy a esperar hasta fin de mes, hasta el 30 de junio. Pasado el 30 de junio ya me van a pedir que cierre nota del primer cuatrimestre, así que ya no los voy a poder esperar más. Entonces lo que les pido es que me vayan enviando o por WhatsApp, por el grupo, por privado, por la plataforma L, por donde ustedes quieran. Lo que les voy a pedir es que me vayan enviando todas las actividades. Cuando me envíen las actividades, lo único que tienen que hacer es decirme de quién es y qué número de actividad me envían, así la voy ordenando. Cada uno de ustedes ya tiene una carpetita en mi computadora y voy a ir guardando las actividades de cada uno ahí para después corregirlas y cerrar la nota del primer cuatrimestre. Creo yo, como vienen las cosas, que después de las vacaciones, si los casos disminuyen y todo, vamos a poder retomar las clases presenciales, siempre con el tema de las burbujas, que no es lo ideal, pero es mejor que esto por lo menos. Dicho todo esto, vamos a empezar la clase de hoy viendo el tema números complejos, que es la actividad 5. No sé si alguno ya la pudo ver. Tiene, como toda actividad que envío, una parte teórica, y esa parte teórica le ayuda a hacer los ejercicios que están en la última página. Son ejercicios bastante sencillos. Entonces voy a compartir pantalla. Ustedes me van a decir si se ve bien. ¿Se ve la pantalla? ¿Ven el power o no? Sí, profe. Bueno, lo que les voy a pedir es, si tienen alguna pregunta, no me escriban en el chat porque yo no lo veo. Simplemente activen el micrófono y pregunten nomás y volvemos atrás todas las veces que haga falta. ¿Ven ahí la presentación? ¿Se ve? Sí, profe. Sí, bueno. Como les dije, vamos a empezar el tema números complejos. Es el último de los conjuntos numéricos que veníamos viendo. Nosotros habíamos visto el conjunto de los números enteros, naturales, fraccionarios, los racionales, los irracionales, que todo eso conformaba los números reales, que eran los que maneja la calculadora para operar todas las operaciones. Vimos potencia, raíz, suma, resta, multiplicación, división, con reales, todo. Pero hay una operación que la calculadora no puede realizar, que es la que ocurre cuando hay una raíz de índice par, por ejemplo raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, todos índices pares,
y adentro de la raíz hay un número negativo. ¿Por qué ocurre esto? Fíjense en los dos ejemplos que tenemos acá. No sé si ven la presentación ahí. ¿La ven o no? En pantalla completa. ¿Ven la pantalla en Sí, blanco se donde ve. dice números complejos y todo eso? Profe. Bueno, Sí. Sí. bueno. En estos ejemplos que tienen el circulito en rojo, en uno está el 3 elevado a la cuarta. Acuérdense que el exponente indicaba cuántas veces había que multiplicar la base, que sería el 3 en este caso. Y 3 elevado a la cuarta nos da como resultado 3 por 3 por 3 por 3, que es igual a 81. Y menos 3 elevado a la cuarta, menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3, también nos da 81 positivo. Siempre que haya un exponente par, aunque sea una base negativa, como es un exponente par, siempre nos va a dar un resultado positivo por la regla de los signos. Menos por menos más, por menos menos, por menos más. Entonces siempre nos da positivo cuando el exponente es par. Entonces, si nosotros hacemos la raíz de 81, nos puede dar 3 o nos puede dar menos 3. Los dos resultados son correctos, porque la raíz de 81, a ver, esperen, voy a aceptar a uno más. Porque la raíz de 81 puede ser con base 3 positivo, con base 3 negativo. Pero el conjunto de los números complejos sirve para cuando la raíz de índice par, ya sea raíz cuadrada, raíz cuarta o raíz sexta, tiene adentro un número negativo. Por ejemplo, la raíz de menos 81, la raíz cuarta de menos 81, que es lo que está marcado ahí con esa línea curva. Si hacen esa operación en la calculadora les va a dar error. Ese simbolito que es una E dada vuelta y tachada es un símbolo matemático que no sé si lo habían visto antes, que significa que no existe el resultado. No existe significa. Si hacen esa operación, les decía, de la raíz cuarta de menos 81 o de cualquier número negativo cuando el índice es par, por ejemplo raíz cuadrada de menos 10, les va a dar error, le va a dar mat error, un error matemático, porque la calculadora, la mayoría de las calculadoras, no está preparada para resolver ese tipo de operaciones, porque no existe el resultado dentro de los números naturales. Por lo que vimos arriba, que cualquier número positivo o negativo elevado a un exponente par siempre nos da positivo. Entonces la raíz de índice par nunca puede ser de un número negativo porque no existe el resultado. Para solucionar esta operación, que en los reales no tiene solución, se crea el conjunto de los números complejos, que es el que vamos a ver ahora, entre esta actividad y la actividad 6. El conjunto de los números complejos, les decía que es para resolver este problema, está formado por dos partes. Una parte que es una parte real, o sea un número, y una parte que se llama parte imaginaria, que es un número acompañado por la letra I de imaginario. Puede estar sumado o restado, es decir, una parte real, un número cualquiera, positivo, negativo, fraccionario, el que ustedes quieran, sumado o restado a una parte imaginaria, que es un número, también puede ser negativo, positivo, fraccionario, pero acompañada por la letra I, indicando que ese término, esa parte, es la parte imaginaria. Esas dos partes, esos dos componentes, forman lo que se conoce como número complejo. Por ejemplo, si tenemos el número menos 7 más 3i, el menos 7 es la parte real
y el 3 es la parte imaginaria, porque está acompañando a la letra I, que se llama unidad imaginaria, que es lo único que hace es indicar que es un número complejo el que estamos viendo. Entonces nuestro número complejo va a ser menos 7 más 3i. Todo número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria. ¿Qué es la letra I? ¿Qué significa la letra I? Para poder definir a esta letra y explicar lo que significa, vamos a tener que hacer una operación. Vamos a ir paso por paso como para que ustedes puedan ir entendiendo lo que se hace matemáticamente para llegar a la letra I, o cuánto es el valor de la letra I. Fíjense, el primer renglón del cuadro tenemos la raíz cuadrada de menos 64, que como les expliqué antes, como es una raíz de índice par y lo de adentro es negativo, no tiene resultado en los reales, porque cualquier base positiva o negativa elevado a un exponente par siempre da positivo. Entonces la raíz de índice par de un número negativo no existiría. Entonces, para solucionar esto, lo que se hace matemáticamente es dividir el signo del número. Entonces se multiplica el número positivo, en este caso, como es raíz cuadrada de menos 64, se hace la raíz cuadrada de 64 por el menos 1. El menos 1, si ustedes multiplican 64 por menos 1, vuelven a tener el menos 64 que tenían antes. Pero en este caso vamos a separarlo para poder lograr llegar a una solución. Entonces nos va a quedar separado el número 64 del signo con una multiplicación que es 64 por menos 1. De esta manera, aplicando la regla de la radicación que habíamos visto en actividades anteriores, cuando dos números están multiplicándose adentro de una raíz, puede separarse la raíz en cada número. Entonces nos va a quedar raíz cuadrada de 64 por raíz cuadrada de menos 1. La raíz cuadrada de 64 tiene resultado y es 8. Y la raíz cuadrada de menos 1 no tiene resultado porque es una raíz de índice par y número negativo adentro. Entonces nos queda 8 por la raíz cuadrada de menos 1. Esa raíz cuadrada de menos 1 es lo que los matemáticos le dieron el término o el nombre de la letra I, para indicar que es imaginario. Entonces el valor de I es la raíz cuadrada de menos 1. ¿Por qué ese valor? Porque es considerar al signo negativo dentro de una raíz. Fíjense que ¿de dónde sale el menos 1 ese? De haber separado al signo del 64, por un lado el 64 positivo y por el otro el signo menos. Pero como no puede quedar el menos solito, le agregan el 1 para que en una multiplicación ustedes saben que cualquier número dividido por 1 no modifica el resultado. 64 por 1 es 64. Entonces, para no modificar el resultado y poder separar el signo menos, le agregaron el menos 1. Esa raíz cuadrada de menos 1 es lo que está indicando que este número antes era negativo, que el 64 antes era negativo. Como quedó el 64 solito abajo de una raíz, queda el 8 multiplicado a la raíz cuadrada de menos 1, pero para no escribir todas las veces raíz cuadrada de menos 1, crearon el concepto del número imaginario, de la unidad imaginaria. Entonces le pusieron 8i, reemplazaron al valor de la raíz de menos 1 por la letra i. Y entonces quedó que 8 por i, porque era una multiplicación, se lee igual que 8i. Quiere decir que son 8 unidades imaginarias, indicando que antes era un número negativo debajo de una raíz de índice par.
Entonces es el número equivalente a la raíz del número positivo, o sea, la raíz de 64, que es 8, pero acompañado por la letra i, que indica que antes era la raíz cuadrada de menos 64, que no tenía solución, pero ahora con este procedimiento matemático tiene una solución. Por eso le agregaron la letra i, diciendo que es imaginaria la solución, porque en el conjunto real no tiene solución. De esta manera vemos que la unidad imaginaria es lo que hace negativo al número que teníamos antes debajo de la raíz. La función de la i lo único que hace es indicar que el valor que está con ella, como el 8 en el caso anterior, es el imaginario y que se está usando el conjunto de los números complejos, porque si no estuviera la i y yo les digo 8 solamente, ustedes piensan que es un número real. En cambio, como está 8i, ya está indicando que es un conjunto que está dentro de los números complejos. Vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense, el primer ejemplo dice menos 3 más 5i. Entonces la parte real es menos 3, que es el número que está solito, y la parte imaginaria, que está con la letra i, es el más 5 o el 5. En el segundo caso, 4 menos 2i, la parte real sería 4 y la parte imaginaria el menos 2. En el tercer caso, 1/3 más i, fíjense que la parte real es 1/3 y cuando está la i solita, siempre la parte imaginaria es 1. Ahí tendría que leerse i solamente, porque es 1 por i. El 1 no se pone directamente, queda 1/3 más i. Abajo tenemos menos 1 menos i, entonces la parte real es menos 1 y la parte imaginaria también es menos 1 porque dice menos i. Entonces cuando está i solita dijimos que era 1 y esta tiene el menos adelante, menos 1 menos i, entonces menos 1 la parte real y menos 1 la parte imaginaria. En el de abajo dice, en el punto E, menos 3/4 de i. No tiene número solito, solamente aparece el menos 3/4 i. Entonces, como no está la parte real, vale 0. Y la parte imaginaria vale menos 3/4, que es el numerito que acompaña ahí. El otro punto, el otro ejemplo, 7/3. Ahí no aparece nada con i. Entonces, la parte real es el numerito que aparece solo, 7/3. Y la parte imaginaria, como no está ahí, no aparece la letra i, directamente la parte imaginaria es 0. Y el último ejemplo, yo traté de darles todas las alternativas que se le podían presentar. El último ejemplo es solamente la letra i, que puede aparecer positiva o negativa. La parte real no hay número, entonces 0. Y la parte imaginaria, si es positiva, como en este caso que está solita, es 1. Y si fuera menos i solamente, ahí la parte real sería 0 y la parte imaginaria sería menos 1 porque es negativa. En este caso es positiva, así que solamente la parte imaginaria es 1. Y la parte real, como no está, vale 0. Siempre el complejo, les dije que es una parte real sumada a una parte imaginaria, sumada o restada a una parte imaginaria. Una definición que tenemos que manejar bien es el complejo conjugado, que es muy fácil de entender, pero es muy útil a la hora de hacer las operaciones con los complejos y lo vamos a ver más adelante. Lo único que tienen que saber es que el complejo, el conjugado de un número complejo, es el mismo número complejo, o sea, una parte real sumada o restada a una parte imaginaria, pero que cambia el signo de la parte imaginaria solamente. Entonces, por ejemplo, si tenemos el número complejo menos 1 menos 5i,
el conjugado de este número complejo dice que tiene que cambiar solamente el signo de la parte imaginaria. Entonces el conjugado, que se representa con la misma letra C del complejo pero con una rayita arriba, va a ser menos 1 más 5i. Fíjense que cambió del signo menos al signo más, solamente la parte imaginaria. La parte real sigue como está. Si es positiva, queda positiva. Si es negativa, como en este caso el menos 1, queda menos 1. Pero solamente lo que cambia es el signo de la parte imaginaria. En este caso de menos pasó a más. Si hubiese sido más 5, pasaba a ser menos 5. Eso es el complejo conjugado, que lo vamos a usar más adelante cuando veamos la división. Siempre cambia el signo de la parte imaginaria. Y ahora entramos en las operaciones con números complejos. La primera operación, que es bastante fácil, es el producto de un escalar por un complejo. ¿Qué es un escalar? Se le llama escalar a cualquier número real. Eso es un escalar. Entonces, un escalar o cualquier número multiplicado a un número complejo se resuelve aplicando la propiedad distributiva. Y el resultado es otro número complejo donde las partes real e imaginaria van a ser el resultado de multiplicar el escalar por cada parte del complejo original, o sea, por el escalar por la parte real y el escalar por la parte imaginaria. Por ejemplo, si tenemos el complejo 7 más 3i, la parte real es 7, la parte imaginaria es 3, 7 más 3i. Y lo queremos multiplicar, por ejemplo, por el escalar menos 2. Vamos a tener menos 2 por 7 y menos 2 por 3i. Entonces la parte real que va a quedar va a ser menos 2 por 7 es menos 14 y menos 2 por 3 es menos 6 y es lo que indica que es un complejo. Entonces el resultado va a ser menos 14 menos 6i. Va a ser la parte real del original, que era 7, multiplicada por el escalar, que es menos 2. Va a ser 7 por menos 2, menos 14. Y la parte imaginaria va a ser el 3, que era del original, multiplicado por el menos 2, que es menos 6. 3 por menos 2 es menos 6. Y la i indica que esa es la parte imaginaria. Entonces nos va a quedar menos 14 menos 6i. La segunda operación que vamos a ver es suma y resta. Todas las operaciones de complejos son bastante simples. Donde se les complica un poco es en la multiplicación, que ahora vamos a ver que es para prestar atención. No es nada complicado, pero es para prestar atención. Y siempre se hacen de la misma manera. No cambia en ningún momento. Todas las reglas que estamos viendo acá de que el escalar se multiplica por las dos partes, siempre es así. En el caso de la suma y resta, para poder sumar o restar dos o más números complejos, solamente se suman o se restan las partes reales entre sí y las partes imaginarias entre sí, o sea, no se mezclan. El resultado de las sumas o de las restas va a dar como resultado otro número complejo. Y vamos a un ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, el complejo menos 4 más 9i, o tenemos el segundo complejo 2 menos i, y el tercer complejo es menos 4i. Entonces tenemos que resolver las operaciones que dice ahí abajo. El complejo 2 menos el complejo 3. Después tenemos que hacer el complejo 1 más el complejo 3 menos el complejo 2, que ya es una suma y una resta. Y finalmente menos el complejo 3 más el complejo 1. Teniendo esas operaciones, vamos a ver cómo se van realizando.
La primera operación que dice complejo 2 menos complejo 3, solamente se hace, yo les dije, suma o resta entre lo real con lo real y lo imaginario con lo imaginario, no mezclando entre sí. El complejo 2 dice que es 2 menos i, menos el complejo 3 que es menos 4i. La parte real del complejo 2 es el 2. Restado, porque es una resta, el signo que está en rojo es el que indica que es una resta, es el complejo 2 menos el complejo 3. Entonces va a ser la parte real del complejo 2, que es el 2, menos la parte real del complejo 3, que no está, porque el complejo 3 es menos 4i nomás, es una parte imaginaria. ¿Qué quiere decir? Que la parte real del complejo 3 vale 0, porque no está. Entonces la parte real del resultado va a ser 2 menos 0, o sea 2. Y la parte imaginaria va a ser menos i, que es la parte imaginaria del complejo 2, menos 4i. El menos y menos quedaría más, entonces va a ser menos 1 más 4i, que da de resultado 3i. Entonces el complejo resultado, a ver, esperen, voy a admitir a otro. Entonces el complejo resultado nos va a quedar 2 más 3i. Es sumar o restar la parte real por un lado y sumar o restar la parte imaginaria por otro, sin mezclar, manteniendo los signos de cada una. El segundo ejemplo, que es complejo 1 más complejo 3 menos complejo 2, es similar. Tenemos el complejo 1, que es menos 4 más 9i, más menos 4i, que es el complejo 3, menos 2 menos i, que es el complejo 2. Entonces, las partes reales se mantienen las operaciones. Va a ser menos 4 más 0, porque en el complejo 3 no hay parte real, menos 2. Entonces, menos 4 más 0 menos 2 nos da de resultado menos 6. Y la parte imaginaria va a ser 9 más menos 4 menos i, menos 1 sería. Entonces la parte imaginaria va a ser 9 más menos 4 menos 1, que nos da de resultado 6i. El resultado va a ser menos 6 más 6i. Todo esto está en la actividad 5, pero yo se las voy explicando paso a paso. Igualmente estoy grabando esta clase como siempre, así que después les paso el link para que ya quede en YouTube y la vean cuando quieran. Y finalmente tenemos la multiplicación, el producto o multiplicación de complejos. Si tenemos dos números complejos, y esto lo único que hay que hacer es prestar atención al método, a cómo se hace, porque siempre se hace de la misma forma, pero es bastante enredado y por ahí se les complica. Tenemos el complejo 1, que tiene la letra A como parte real y la letra B como parte imaginaria. Y el complejo 2, por eso les puse en colores distintos para que vayan viendo la operación, cómo se hace. El complejo 2, que tiene la letra C como parte real más la letra D como parte imaginaria. Para multiplicar dos números complejos siempre se hace de la misma forma. Si tenemos que multiplicar el complejo 1 por el complejo 2, vamos a hacer A más BI por C más DI. Serían los dos complejos multiplicados. Entonces se aplica una fórmula que dice
la parte real. Vamos a seguir todas las flechitas de arriba solamente. El resultado va a ser otro número complejo que va a tener una parte real y una parte imaginaria, que es el segundo paréntesis que está acompañado por la letra I. Vamos a ver cómo se forma primero la parte real, que es el primer paréntesis. Sigan las flechitas de arriba. Se hace la parte real del primero, o sea la A, por la parte real del segundo, o sea la C, menos, siempre el signo menos, la parte imaginaria del primero, o sea la B, por la parte imaginaria del segundo. Entonces, para la parte real del resultado se hace real por real menos imaginario por imaginario. Siempre se hace de la misma forma. Real por real menos imaginario por imaginario. Y para la parte imaginaria del resultado vamos a seguir, y acá es donde por ahí les voleo un poquito, vamos a seguir las flechas de abajo. Se hace cruzado en este caso. La parte real del primero, la A, por la parte imaginaria del segundo, o sea la D, más, siempre el signo más, la parte imaginaria del primero, o sea la B, por la parte real del segundo, o sea la C. Todo esto acompañado por la letra I, indicando que es la parte imaginaria del resultado. Entonces, la parte real del resultado va a ser real por real menos, siempre menos, imaginario por imaginario. Y la parte imaginaria del resultado va a ser real por imaginario del segundo más, siempre más, imaginario del primero por real del segundo, o sea cruzado. Siempre se aplica esta fórmula y vamos a ver un ejemplo para que les quede más claro. Les dejo ahí la formulita. Eso es lo que yo les fui explicando paso por paso, como para que lo entiendan. Para multiplicar dos números complejos se deben multiplicar por un lado las partes reales de ambos, restando a la multiplicación de las partes imaginarias. Esto será la parte real del resultado, siempre restando. Y después se deben multiplicar la parte real del primero por la imaginaria del segundo, sumando siempre a la multiplicación de la parte imaginaria del primero por la real del segundo. Esa es la parte imaginaria del resultado. Cuando lo llevamos a números, vamos a ver, por ejemplo, el complejo 1, yo les mantuve en color celeste, como para que vayan viendo a qué complejo pertenece cada número. El complejo 1 es 1 más 4i y el complejo 2 es 2 menos 3i. Vamos a multiplicar entonces complejo 1 por complejo 2. Vamos a hacer 1 más 4i por 2 menos 3i. Y vamos a ir siguiendo paso a paso. El primer paréntesis es la parte real del primero, 1 por 2, menos, siempre menos, la parte imaginaria del primero por la parte imaginaria del segundo, 4 por menos 3. Entonces nos va a quedar 1 por 2 es 2, menos 4 por menos 3 es menos 12. Entonces nos va a quedar 2 menos menos 12. El menos y menos nos quedaría positivo. Entonces nos queda 2 más 12, que es 14. Ese 14 es la parte real del resultado ya. Ahí ya obtuvimos la parte real. Lo que hicimos fue real por real, 1 por 2, menos imaginario por imaginario, que es 4 por menos 3.
Entonces el resultado nos dio 14. Y para la parte imaginaria, ahí viene lo que es cruzado. El real del primero, que es 1, por el imaginario del segundo, que es menos 3. Más, siempre sumado, el imaginario del primero, que es 4, por el real del segundo, que es 2. Entonces nos queda 1 por menos 3 es menos 3, más 4 por 2, que es 8. Siempre acompañado con la letra I, que indica que es la parte imaginaria la que estamos calculando. Entonces nos quedaría la parte imaginaria menos 3 más 8, que da como resultado 5i. Entonces el complejo de resultado que nos queda, 14 en la parte real y 5i en la parte imaginaria. De esta manera nos va a quedar 14 más 5i, el resultado final. En el último renglón está escrito todo junto. Fíjense que la parte real, que es el primer paréntesis, se separa con un punto y coma de la parte imaginaria, que es el segundo paréntesis. Entonces la parte real nos queda 14 y la parte imaginaria nos quedó 5i. Y el signo más nos quedó porque el 5 es positivo, entonces 14 más 5i. De esta manera se resuelve la multiplicación. Eso tienen todo en la actividad, entonces pueden ir mirando paso por paso cómo se hace y mirando también el video de esta clase como para que les vaya ayudando. En la plataforma L también hay otros videos de un canal de YouTube que se llama Aprendiendo Matemáticas, que también le explica muy bien todo este tipo de operaciones. Y vamos a la división o cociente de números complejos. Para resolver la división de complejos se aplica siempre, como en la multiplicación se aplicaba siempre también ese método, en la división también se aplica siempre esta forma, y no es una forma difícil de entender, pero incluye el método de la multiplicación. Entonces por ahí se les complica cuando tienen que dividir, pero se les complica para resolver la parte de la multiplicación que les expliqué antes. Si tenemos dos complejos, les volví a poner en celeste y rojo para que vayan viendo cómo se va resolviendo. Tenemos complejo 1 dividido complejo 2. Complejo 1 es A más BI dividido C más DI, que es el complejo 2. Se multiplica solamente lo de arriba, solamente el numerador, el complejo 1, se lo multiplica por el conjugado del denominador. Acuérdense que el conjugado simplemente era cambiar el signo de la parte imaginaria. Entonces, si tenemos el conjugado del denominador, que es C más DI, va a ser el conjugado C menos DI. Cambia el signo. Si es positivo, como en este caso es una suma, va a quedar una resta. Entonces arriba nos va a quedar A más BI, que es el complejo 1, multiplicado a C menos DI, que es el conjugado del complejo 2, del denominador. Todo eso dividido solamente el primer término del complejo 2, que es C al cuadrado, más el numerito, no la I, sino el numerito solo, de la parte imaginaria al cuadrado. Siempre se resuelve ahí abajo una suma entre el primer numerito al cuadrado más el segundo numerito al cuadrado. Lo de abajo ya no se toca más. Lo del denominador ya solamente se suman esos dos números. Va a dar un número real. Es un número al cuadrado más otro número al cuadrado. Pero lo de arriba queda una multiplicación de complejos. Y ahí es donde suelen meter la pata, porque el método de multiplicación es medio rebuscado. Entonces por ahí se traban o se enriedan un poco. Queda el complejo 1 por el conjugado del complejo 2.
Entonces vamos a ver un ejemplo numérico que por ahí le ayuda a ver un poco mejor. Tenemos 7 más 2i dividido 4 menos 3i. Entonces, aplicando el método de la división, tenemos 7 más 2i multiplicado al conjugado. Acuérdense que la rayita arriba del complejo quería decir que hay que aplicar el conjugado del denominador, que es 4 menos 3i, dividido los dos numeritos del denominador, el 4 al cuadrado más el 3 al cuadrado. Siempre es una suma, fíjense que no le di bolilla al signo menos ahí. Es siempre una suma de los números, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, ¿cómo quedaría? Abajo queda 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, nos queda 16 más 9, que es 25. Fíjense que hasta el final mantuve el 25 como el resultado abajo. Y arriba queda 7 más 2i, que es el complejo 1, que es el numerador, por 4 más 3i, porque es el conjugado del denominador, que era 4 menos 3i. Cambió el signo de la parte imaginaria. Quedó 4 más 3i. Entonces arriba hacemos la multiplicación. Acuérdense, para la parte real era real por real, o sea 7 por 4, vayan siguiendo lo que voy diciendo. Real por real, que es 7 por 4, menos, siempre menos, imaginario por imaginario, o sea 2 por 3. 7 por 4 nos da 28 y 2 por 3 nos da 6. 28 menos 6 nos da 22. Fíjense que en el resultado la parte real queda 22. Para la parte imaginaria es lo que teníamos que hacer cruzado. Hacíamos la parte real del primero, que es 7, por la parte imaginaria del segundo, que es 3, más, siempre el signo más, la parte imaginaria del primero, que es el 2, por la parte real del segundo, que es el 4. Entonces nos queda 7 por 3, 21, más 4 por 2, 8, 21 más 8 nos queda 29 como parte imaginaria, pues está con la letra I. Entonces el resultado va a ser 22 más 29i, todo eso dividido 25, porque abajo nos quedó 16 más 9, que es 25. Y con eso se resuelve la división. Lo que les cuesta en este proceso es justamente lo de arriba, que es aplicar el método de la multiplicación, que es el que les suele traer un poco de problema. Pero es prestar atención, no más que eso, es práctica y prestar atención, porque siempre se hace de la misma forma. Y como final de estas operaciones de números complejos, tenemos las potencias de las unidades imaginarias, o sea, de la letra I. Se puede presentar el caso donde la letra I aparezca elevada a un exponente, y eso hay que resolver. Solamente se resuelve de una sola manera y tienen que saber dividir nada más. Para poder resolver tienen que seguir esta tablita que se ve acá con letras rojas y estos 4 exponentes que ven ahí: i a la 0, que equivale a 1, i a la 1, que es igual a i, que vimos ya que era la raíz de menos 1, la raíz cuadrada de menos 1, i al cuadrado, que el valor queda en menos 1 porque la raíz se simplifica con el exponente, queda raíz de menos 1 al cuadrado, entonces es menos 1, y finalmente i al cubo, que el valor que queda finalmente es menos i. Esta tablita siempre tienen que tener presente como para resolver la potencia de la unidad imaginaria. Yo les voy a dar
y elevado a cualquier exponente, y ustedes tienen que aplicar siempre el método. Vamos a ver cómo se aplica, porque van a ver que es muy fácil. Siempre teniendo la tablita a mano, la pueden tener como para resolver, eso no hay problema. Pero van a ver que es bastante fácil. Tenemos, por ejemplo, en el ejemplo, y elevado a la 3257, cualquier exponente, el exponente que a ustedes se les ocurra. Entonces, lo único que tienen que hacer para resolver esto es dividir manualmente, es decir, sin calculadora, conocer cómo se divide, el exponente dividido 4. ¿Por qué dividido 4? Porque fíjense que los exponentes que están arriba, los 4, son 4, los que están en rojo. Está el exponente 0, el 1, el 2 y el 3. Son 4 exponentes. Por eso se divide cualquier exponente dividido 4. Porque son 4 los exponentes. Y no nos importa el resultado de la división. Lo que nos importa es lo que está marcado en el circulito rojo, el resto de la división. Siempre que dividan ese número, en este caso 3257 dividido 4, el resto les va a dar o 0, o 1, o 2, o 3. Le va a dar uno de los exponentes que tenemos arriba. Entonces, si hacemos, vamos a recordar cómo se divide, porque hay más de uno que capaz no se acuerda. Si hacemos 3257 dividido 4, vayan siguiendo la división. Si tomamos el 3, no podemos dividirlo con el 4, tiene que ser siempre más grande. Entonces tomamos los dos primeros números, el 32. 32 dividido 4 nos da 8. 8 por 4, 32. Entonces abajo del 32 ponemos 0, porque nos dio exacto. Y ahí bajamos el 5. 5 dividido 4 nos da 1. 1 por 4, 4. Entonces abajo del 5 ponemos 1, que es lo que le falta al 4 para llegar al 5. Y bajamos el 7. 17 dividido 4 es 4. 4 por 4 es 16. Para llegar al 17 nos falta 1. Entonces ponemos el 1 abajo, y como ya no hay números para bajar, ahí terminaría la división. Si quisiéramos seguir dividiendo, ahí ya le agregamos coma y seguimos dividiendo, pero no es el punto. Ya terminamos ahí, y lo que nos interesa no es el resultado, no es el 814, es el resto. En este caso el resto nos da 1. ¿Qué hacemos con ese resto? Decimos que y elevado a la 3257 equivale a i a la 1, i elevado a la 1. Y el valor numérico, según la tablita de arriba, de i a la 1 es la raíz cuadrada de menos 1. Y ahí ya resolvimos ese ejercicio, que es la potencia de la unidad imaginaria i. Entonces, ¿cómo se hace? Se divide el exponente al que está elevado i dividido 4, y miramos el resto que nos dio. El resto que nos dio es el exponente que le ponemos ahí, decimos que equivale a eso, que nos puede dar 0, nos puede dar 1, 2 o 3. Si ya nos da un número distinto, es que algo hicimos mal. Siempre nos tiene que dar uno de esos 4 numeritos, 0, 1, 2 o 3. Con esto terminaríamos, y vienen después de toda esa parte teórica los ejercicios para poder resolver. Estos son todos los ejercicios que les di en esta actividad, y les di las respuestas como para que ustedes tengan como referencia, menos en la última, que es la potencia de la unidad imaginaria, que ustedes tienen que resolverlo. Pero en los otros puntos, en el punto 1 y punto 2, que es suma, resta, multiplicación y división, yo les puse todas las respuestas para que ustedes vean si
llegaron a resolver bien o no. Vamos a ver dos ejemplos y después terminamos esta clase y ya les queda, yo les voy a pasar el link ya con este video como para que vayan teniendo como ayuda también estas explicaciones. Tenemos del primer punto, vamos a resolver el primer ejercicio. Si tenemos los complejos, complejo 1, complejo 2 y complejo 3, el punto A del ejercicio 1 dice resolver complejo 1 más complejo 3. Y dice que nos tiene que dar 4 menos 2i como resultado. Vamos a ver si es cierto. Tenemos el complejo 1 es 2 más 3i. Y el complejo 2 es, perdón, el complejo 3 es 2 menos 5i. Lo que está en azul vamos a hacer que sea parte real para que vayan viendo, y lo que es parte imaginaria está en rojo. Entonces, ¿cómo se hacía la suma o la resta? Eran las partes reales entre sí y las partes imaginarias entre sí, sin mezclar. Entonces, ¿cómo se resuelve? La parte real va a ser 2 más 2. Pues las dos partes reales valen lo mismo, vale 2. Y la parte imaginaria va a ser 3 más menos 5, o sea 3 menos 5. El más y menos queda menos. Acompañado con la letra i. Finalmente nos queda 2 más 2, 4, y 3 menos 5 es menos 2, i. Entonces el resultado es 4 menos 2i. Y ahí verificamos que la respuesta está bien. 4 menos 2i. Con eso ya terminan este ejercicio. Fíjense que bastante simple. Es sumar solamente, sumar o restar lo real por un lado y lo imaginario por otro. Y ver el resultado que les da, teniendo en cuenta los signos nada más. El segundo punto, donde dice multiplicación o división, vamos a ver el primer ejemplo, que es la multiplicación. Tenemos 2 más 5i multiplicado a 3 más 4i. Y la respuesta que nos tiene que dar el resultado es menos 14 más 23i. Ese es el resultado al que queremos llegar. Por un lado, la parte real. Acuérdense que en la multiplicación era real por real, o sea 2 por 3, menos, siempre menos, imaginario por imaginario, 5 por 4. Entonces nos va a quedar 2 por 3, 6, menos 5 por 4, 20. 6 menos 20 es menos 14. Y la parte imaginaria era cruzado, era 2, la parte real, por 4, que es la parte imaginaria del segundo, más, siempre más, 5, que es la parte imaginaria del primero, por 3, que es la parte real del segundo, acompañado por la letra i, todo porque esta es la parte imaginaria que estamos resolviendo. Entonces nos va a quedar 2 por 4, 8, más 5 por 3, 15. 8 más 15 nos queda 23i. El resultado es menos 14, que es la parte real, más 23i, que es la parte imaginaria. Y ahí verificamos que es el mismo resultado que nos dice la respuesta. Con eso ya verificamos que hicimos bien. Y en la división, por ejemplo, el punto D, que es la división, tenemos la respuesta que tiene que dar 4 más 2i dividido 2. ¿Cómo se hacía la división? En este caso tenemos 1 más 3i dividido 1 más 1i. Entonces, se copia el ejercicio y se multiplica solamente lo de arriba por el conjugado del de abajo. Acuérdense que el conjugado era cambiar el signo que está ahí en el medio. Por eso lo puse en rojo para que vean que cambia. De más pasa a menos. Si hubiera sido menos, pasaba a más. En este caso queda 1 más 3i por 1 menos 1i dividido 1 más 1i. ¿Qué falta hacer?
Lo de abajo, solamente los numeritos elevados al cuadrado y sumados entre sí. O sea, queda 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Siempre una suma nomás de los dos numeritos al cuadrado. Y arriba queda 1 más 3i multiplicado a 1 menos 1i, que es lo que nos había quedado de multiplicar el numerador por el conjugado del de abajo. Lo único que tienen que hacer acá es aplicar la multiplicación arriba con el método de la multiplicación. Les va a dar un complejo que les tiene que dar 4 más 2i. Y abajo va a quedar 1 más 1 al cuadrado es 1, más 1 al cuadrado es 1, le va a quedar 2. Fíjense que en la respuesta está 2 abajo. Y lo de arriba, cuando resuelven la multiplicación, les tiene que dar 4 más 2i. Si no les da 4 más 2i, es que algo hicieron mal, tienen que revisar. Yo por eso les puse la respuesta para que vayan controlando. Pero eso sigan resolviéndolo ustedes.